Un fuerte abrazo, un excelente inicio de semana. Su servidor y amigo José Ramón Carrillo Morales, Joserra, nuevamente aquí con todos ustedes en su programa Fiscametría Global. Y bueno, pues continuando con el tema que dejamos por ahí para complementar la segunda parte, lo que es el lavado de dinero en el fútbol. Muy buenos días a todos. A Jesús Pérez de Chiapas, Julio de Chiapas, buenos días, Gabriel Solís de Monterrey, Juan Carlos, Ciudad de México, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vayamos a central, que es, como les vuelvo a repetir, el lavado de dinero en el fútbol. Recordaremos que en la última sesión de hace 15 días, ¿verdad? Precisamente donde hablamos, 15, 20 días aproximadamente, donde hablamos precisamente del problema del fenómeno del lavado de dinero en el fútbol. Bueno, comentábamos al principio de esa charla precisamente de, bueno, lo que era la lista OFAC, por ahí ya explicamos a grandes rasgos en qué consistía y particularmente por qué la mencionamos, porque, bueno, pues todo esto salió derivado precisamente de la situación en la que aparecieron por ahí ciertos personajes tanto del deporte como de la música, ¿verdad? Como lo es Rafael Márquez, el cual, bueno, pues fue enlistado en a, a países, a terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. Y aunque finalmente Rafael Márquez no estaba considerado, no será considerado como alguna de estas tres situaciones que acabo de mencionar, bueno, pero sí tuvo, comentamos precisamente también que esta lista, bueno, pues finalmente lo que busca, de verdad, es ingresar a todos los individuos, a todas las empresas, y que obviamente que tengan una situación o una relación con el narcotráfico, con el terrorismo, con el problema del lavado de dinero, ¿sí? Y obviamente esta lista negra, bueno, comentábamos precisamente también, es expedida en base a leyes que se aprobaron en los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, también algo importante que mencionamos precisamente es que se ingrese a esa lista de sus recursos y demás, ¿no? De sus cuentas bancarias, de los mismos bienes, ¿verdad? Y obviamente también se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses, norteamericanos, a realizar alguna transacción o cualquier transacción comercial y financiera con estas personas acusadas. Es por eso que por ahí decíamos el anuncio de aquella ocasión en que, por ejemplo, la firma Nike, la firma internacional deportiva Nike, bueno, canceló todos los contratos que tenía con Rafael Márquez, precisamente porque, bueno, Nike es una firma norteamericana, y finalmente con esta publicación de la lista donde aparece Rafael Márquez, bueno, pues tiene prohibido realizar o seguir realizando personas, ¿no? Digo, independientemente de lo que pudiera suceder en México, independientemente de esa situación que puede suceder en México. Bueno, entonces, también dentro de todo esto que decíamos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los deportes, aparte del fútbol, los deportes que en su momento involucrados? Comentamos, en dado caso, los grandes deportes, como ya hemos comentado, el fútbol, ¿verdad? Que es a nivel mundial.
el cricket, que también por ahí comentamos precisamente que es un deporte muy vulnerable, el básquetbol, el hockey sobre hielo, ¿verdad? La forma en que se opera y demás, se mueven grandes de dinero y obviamente, bueno, vulnerables precisamente a este problema del lavado de dinero, ¿verdad? El mismo kickboxing o el deporte de artes marciales y demás, y la lucha, bueno, son varios deportes que se pueden mencionar en eh, o que tradicionalmente pueden estar vinculados con delictivo, con un entorno de dinero y demás, ¿verdad? Bien. Bueno, también por ahí comentamos hace días precisamente que el grupo señaló en un documento publicado por allá del 2007, del 2008, un documento precisamente que se llama el lavado de dinero en el sector del fútbol, ¿verdad? Bueno, en ese documento, independientemente de hacer, argumentar, argumentar la forma en que se detectaron actividades de lavado de dinero en este deporte. Bueno, en él se publican las tipologías, es decir, los casos, las tipologías, las formas, los métodos en que precisamente en el sector futbolístico se reflejaba este fenómeno, ¿verdad? Fue allá en junio del 2008, para ser exactos, decidió investigar Gafi el lavado de dinero en este sector, ¿verdad? ¿Con qué objeto, con qué fin? Bueno, era el eso del lavado de dinero precisamente en este deporte, ¿verdad? Y obviamente, bueno, las maneras en que los criminales pueden conectarse con actividades económicas y el modo en que el dinero mal habido, ¿verdad?, puede infiltrarse en actividades ilícitas. Eh, Me gustaría comentar o continuar con esta serie de tipologías, pero no sin antes de empezar con esta serie de tipologías, porque son importantes, ¿verdad? Me gustaría también hacer mención de algunos casos precisamente donde pues el fútbol se ha visto inmiscuido precisamente en estos sectores. Por ejemplo, comentábamos hace ya 20 días solamente en otro foro donde también estábamos comentando precisamente este problema del lavado de dinero en el fútbol, ¿verdad? La forma en que, por ejemplo, el escándalo en FIFA, por allá del 2014, ¿verdad? Donde, bueno, pues después de varias investigaciones judiciales, además de una investigación que Portal FIFA también emprendió, ¿verdad? Se cuestionó la idoneidad, se cuestionó la eh, legalidad, la veracidad, ¿verdad?, de la cúpula directiva de ese máximo órgano de dirección del fútbol mundial, ¿verdad?, en el que, bueno, ya en ese momento se le denominó FIFA Gate, un escándalo que obviamente se dio por algunas supuestas malas prácticas y particularmente por una situación en el cual, bueno, pues se sospechó primeramente de gestión desleal, ¿verdad? Y de lavado de dinero, precisamente, y en relación a la elección que se tenía en ese entonces para los mundiales de Qatar 2018 y Rusia 2022, que al final, bueno, Rusia fue al final con el que se quedó el mundial ya. De hecho, el próximo año es el mundial de fútbol, ¿verdad? Y bueno, pues toda esta serie de situaciones o investigaciones se fue dando en distintas etapas. Comenzó todo precisamente con una demanda penal. ¿Sí? La FIFA presenta esa demanda penal contra ciertas personas en su momento, ¿verdad? Y la hace ante la Fiscalía de Suiza, es que comentaba.
de una gestión desleal, ¿verdad? Particularmente de sus directivos, ¿verdad? En ese entonces no se sabía quiénes estaban siendo acusados, ¿verdad? En esa denuncia que realiza FIFA. Y obviamente, por otro lado, el delito de lavado de dinero. Y comento precisamente en relación a los mundiales de Qatar 2018 y Rusia 2022. En ese entonces, bueno, ya en 2014, a finales de 2014, se presenta esta denuncia y por ahí de marzo del 2015, la Fiscalía de Suiza abre por su parte una investigación sobre la concesión de los mundiales de Qatar 2018. En ese mismo tiempo y a la par, el FBI registra mediante una orden que ya tenía la sede de la CONCACAF en Miami, donde son detenidos siete altos directivos o cargos de la misma FIFA, ¿verdad? Ya en Zurich, en Suiza, ¿verdad? Y que obviamente esto fue a solicitud de los Estados Unidos, del FBI de Estados Unidos, y que tenía obviamente abierta una investigación por la supuesta organización amañada, como le llaman aquí, el amaño de partido, de los mismos mundiales y demás, ¿verdad? De una supuesta también organización mafiosa, que es prácticamente uno de los argumentos que también en esa denuncia el FBI sostiene, ¿verdad? De fraude, también estaban acusados de fraude y obviamente del delito de blanqueo de dinero, ¿verdad? Entre otros que tienen ahí contemplados. En ese entonces, bueno, ya en ese mismo año 2015, a mediados de mayo, por ahí de junio, eh, hay un comité de ética dentro de la FIFA y bueno, la FIFA suspende a 11 importantes, digamos así, dirigentes, de los que ya habían sido denunciados en Estados Unidos. De hecho, eran 14 por ahí de los que tenían ya las denuncias, se suspenden a 11. En ese entonces, bueno, todo la situación que existía pues era de mucha tensión porque, bueno, en ese mismo año y en ese mismo mes de mayo, ¿verdad? Joseph Blatter, entonces era el presidente de la FIFA, ¿verdad? Pues es reelegido, el mismo presidente, no sé, ya llevaba ahí sus años, bueno, vuelve a ser reelegido presidente de la FIFA, pero bueno, esta situación no duró mucho tiempo porque a los pocos semanas, a los pocos días, Joseph Blatter, anuncia su dimisión del cargo de director de la FIFA. Entre lo que argumenta y demás, es que se cae en ese puesto hasta la celebración de una especie de consejo o congreso extraordinario. Ese mismo día, ¿verdad? De acuerdo a la cronología que existe del caso FIFA, ¿verdad? Varios medios de los Estados Unidos informan que ya Blatter es investigado por el Departamento de Justicia y el mismo FBI, ¿verdad? A los siguientes días de donde pues él prácticamente anuncia esa dimisión, ¿verdad? La Interpol emite ya una orden de detención para ciertos dirigentes pues, fuertes de la FIFA, entre los que ya estaban suspendidos, era Jack Warner, si no se lo recuerdan, precisamente un trinitario, ¿verdad? De Trinidad y Tobago, precisamente donde pues, son los dirigentes de la CONMEBOL, ¿verdad? Que es adherida a la FIFA, ¿verdad? Entre ellos también está Nicolás Leos, de Paraguay, y José Margulíes de Argentina, bueno, es argentino o brasileño, ¿verdad? En ese entonces ya existe esa orden de detención, perdón, de parte de la Interpol. Y bueno, empieza todo el proceso ya de detención para otros también dirigentes. En ese entonces, también a mediados de ese mismo año 2015, ¿verdad? Suiza extradita a Jeffrey Webb, que es ex vicepresidente, en ese entonces vicepresidente
de la FIFA, y de ahí siguen otros mandatarios. De hecho, por ahí pues estuvieron pues en esa situación hasta exfutbolistas muy importantes como el mismo francés Michel Platini, ¿verdad? Donde en ese momento de tensión en la FIFA, bueno, tras la misma dimisión que tuvo Blatter, ¿verdad? En ese entonces él era presidente de la UEFA, la Federación de Fútbol en Europa, ¿verdad? Entonces Michel Platini anuncia su candidatura a la presidencia de la... Y bueno, sigue el proceso de concesiones de extradición de los distintos directivos que ya se habían sido suspendidos por FIFA. Obviamente ya también existía una orden de aprehensión por parte del FBI, misma Interpol. Ya al final, en septiembre, por ahí de final de septiembre del 2015, Jack Warren, precisamente, la persona que les comentaba de Trinidad y Tobago, bueno, anuncia precisamente este país de Trinidad y Tobago, anuncia la extradición a Estados Unidos, y que también en ese entonces había sido vicepresidente, bueno, y además es suspendido de por vida de todos sus derechos de este mismo órgano de fútbol. Y bueno, ahí siguieron, como les puedo comentar, más y supuestos directivos en los cuales, bueno, pues se les fue comprobando precisamente estas situaciones de eh, amañar elecciones de los mundiales, ¿verdad? Es más, la misma Fiscalía Suiza abrió un proceso penal porque también, bueno, se sospecha que él había realizado gestiones desleales precisamente para votar a favor de ciertos países o en su defecto quitar a aquellas personas que pues no les interesaban que estuvieran en una elección importante como era precisamente la elección de la sede de los siguientes mundiales. Todos unos argumentos por ahí que existieron referentes argumentaban algunas cuestiones de cultura, algunas rango, precisamente por acusados de fraude y de lavado de dinero, ¿verdad? Al final, bueno, este señor Joseph Blatter nunca eh, nunca se le acusó como ya de algo o finalmente se le haya comprobado algo. Eh, Sigue, de hecho, el proceso. Más sin embargo, bueno, creo que los directivos actuales de FIFA pues han tratado ya de ir dejando atrás este caso, ir limpiando cierta imagen del mismo órgano. En este caso, bueno, pues finalmente se sabe que el último que faltaba de esa lista, precisamente un expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marín, es extraditado también por Suiza a los Estados Unidos y obviamente con otros corrupción y demás, entre otros, se le acusa de la venta de los derechos de comercialización para la Copa América y la Copa de Brasil pasado, ¿verdad? Bueno, entonces, quería más o menos comentar, es un tema muy amplio este caso de FIFA, pero, ¿verdad? Casos de la OIN precisamente en el fútbol. Bueno, también por ahí hay otros casos de dinero, a ver si los podemos comentar rapidísimo, ¿verdad? Fíjense, por ahí del 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿verdad? Mediante la resolución 32-2012,
impuso obligaciones de sujetos obligados en materia de prevención del lavado de dinero a la Asociación de Fútbol de Argentina y a los clubes de fútbol de Argentina que militan en Primera División, en la División A y en la División Nacional B, ¿verdad? Considerando las severas sanciones previstas por la ley para los sujetos obligados, se recomienda la debida consideración de esta problemática por parte de la dirección de club, ¿sí? Y bueno, continuando con los ejemplos donde, bueno, algunos casos fuertes, se tiene por ahí en algún momento el hermano de Ronaldinho, ¿verdad? En este caso, el hermano de este jugador brasileño, ¿verdad? Las noticias destacaron que el empresario Roberto de Assis Moreira, hermano de este futbolista o exfutbolista, exjugador del Barcelona, ¿verdad? Ronaldinho Gaucho, fue condenado por la justicia brasileña de 5 años con 5 meses de prisión precisamente por el problema de lavado de dinero y de evasión fiscal. Estas operaciones se consideran que fueron realizadas durante el periodo del 2003-2004. La acusación como tal establece que brindó información falsa al fisco respecto a ciertas donaciones, el ingreso de fondos depositados en el exterior para, obviamente, su ingreso al sistema financiero, como ya lo hemos comentado, de cómo se realizan esas introducciones de cantidades de efectivo, pues obviamente de un origen ilícito, ¿verdad?, al sistema financiero, y obviamente pues es una maniobra habitual en los casos de lavado de dinero. Bueno, en este caso así fue, y bueno, en ese momento se le acusó de ocultar y disimular movimientos a títulos de propiedad por un de aproximadamente, de acuerdo al dato que se tiene aquí, de $400,000, los cuales, bueno, estos habían sido convertidos en activos ilícitos. Ya saben, las 3 etapas ahí del lavado de dinero. Además, bueno, de todo esto, de la condena a prisión de esta persona, de Roberto de Asís Moreira, bueno, pues finalmente se tuvo que abonar o pagar las multas correspondientes. Ese es el primer caso que se tiene precisamente, ya no solamente de un jugador, sino de representante de un jugador tan importante como lo es. Otro caso por ahí, y eso lo comenté, si no mal recuerdo, la semana pasada, en otro foro donde precisamente hablamos de este tema, ¿verdad? De exdirectivos del Club Independiente de Medellín, Colombia, ¿verdad? Jesús Rodrigo Tamayo, socio mayoritario del club, por ahí de 1998 y 2006, fue condenado a 9 años y 8 meses de prisión, ¿verdad?, junto con otro presidente, Mario de Jesús Valderrama, ¿verdad?, en el periodo del 98 2000, a 8 años. Ambos exdirigentes habían sido absueltos en primera instancia, pero el juez, al resolver el recurso de apelación que en su momento habían considerado ellos y presentado en la fiscalía, ¿verdad?, revocó esa sentencia absolutoria. Bueno, los condenó también por a esos exdirigentes por el delito de lavado de activos agravado, de acuerdo a esto, a la fiscalía en la sala penal del Tribunal Superior de Medellín. Y bueno, los condenados, en este caso, estas 2 personas que comento, ¿verdad?, permitieron el lavado de más de 1.700 millones mientras estuvieron al frente del club. Esto es lo que se comentó allá en Colombia, precisamente sobre estas personas, ¿no? También se tiene el caso de este jugador Emerson, ¿sí? Es un jugador brasileño, para quienes no lo ubican, ¿verdad? Emerson, en ese entonces jugador del Corinthians de Brasil,
¿verdad? Precisamente donde ganan la Copa Libertadores, ¿verdad? Precisamente en una noche donde precisamente este jugador convirtió 2 goles juniors de Argentina, ¿verdad? Y bueno, Corinthians en ese entonces gana por primera ocasión una Copa Libertadores. Bueno, es el protagonista de esta historia. En este caso, comentamos precisamente que la propia madre, pues, su madre de este jugador, augurando un final de carrera para su hijo con solo en ese entonces 18 años de edad, mediante declaraciones falsas en la justicia o ante la justicia, consigue que Marcio Pasos de Alburquerque deje de existir y da nacimiento a Mayo, ¿sí? Cambiándose ahí nombres de una mansión falsa, que pues, a pesar de tener biológicamente 18 años, en su nueva partida de nacimiento solo tenía 15, convirtiéndose en un pasaporte para una nueva carrera. Exactamente por eso lo argumentó así. Esto, pues obviamente le valió destacarse en las divisiones inferiores, ¿verdad? Y 2 años más tarde, bueno, debuta en San Pablo y en la selección sub-20 de Brasil. En 2005, luego de jugar 2 años en San Pablo y 5 en Japón, brasileño llegó al SAT, un equipo de Qatar, ¿verdad? Donde tuvo un excelente rendimiento y demás. Fue convocado para la cual se nacionalizó. Emerson debía hacer sus pasos por la sub-20 de Brasil en el 99, precisamente porque ya no te permiten después participar en otras selecciones, donde en realidad jugó con 21 años de edad, es decir, los famosos cachirules, como ya no solamente en Brasil ha sucedido, y obviamente su nombre falso en 6 encuentros de ese torneo de la sub-20, de la selección sub-20. Y bueno, Emerson, usando su nombre verdadero, abusó precisamente de la circunstancia de no figurar su paso por la selección juvenil de Brasil, y en el 2008 jugó 2 amistosos y un partido de eliminatorias del Mundial. Finalmente, el destino hizo que la FIFA, su maniobra, prohibiéndole volver a vestir la camiseta de la selección de Qatar. Actualmente, bueno, este jugador se llama Emerson, tiene 33 años, juega en Corinthians, de acuerdo a lo que dicen las televisoras, ESPN en particular, Brasil, ahí hay una posible investigación sobre también un problema de lavado de dinero, donde se están omitiendo ingresos y demás. Y bueno, si lo llegan a declarar culpable a este jugador, pues el delantero le cae una pena de aproximadamente de 4 a 14 años de prisión. Eso es lo que se comenta sobre este jugador brasileño, ¿verdad? Muy bien, bueno, para continuar con este tema, ya son algunos casos de lavado de dinero en el fútbol, hay muchísimos más casos. Precisamente por ahí también comentaba yo hace una semana el tema de el Barcelona, no sé si en su momento también lo llegaron a escuchar. El Barcelona precisamente se ve envuelto también en una situación de lavado de dinero, precisamente por parte de sus dirigentes. En este caso, Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, ex ejecutivo de Nike en Brasil, pues fue detenido en Barcelona, acusado de blanquear en ese entonces 15 millones de euros. Fue una noticia que sacudió al barcelonismo. Obviamente esta figura, Rosell, no pensábamos que no había sido un dirigente cualquiera. Él contrató en ese entonces a Ronaldinho, a Neymar hace unos años, ¿verdad? A Martino, ¿verdad? Que es el técnico, y también tuvo que ver mucho con la firma de la sexta renovación de Lionel Messi, este jugador argentino, ¿verdad?
Por ahí dicen que en el año del 2012 le subió el sueldo a este jugador argentino, Lionel Messi, hasta 12 millones de euros. Hoy el contrato, pues, mucho mayor, ¿verdad? Que tiene este señor Messi, ¿verdad? Y bueno, aparece supera los, no sé, los 30, 40 millones de euros y demás, ¿no? También por ahí se tiene el caso, no solamente de Barcelona, también por ahí en su momento estuvo acusado hace pocos, unos años, y todavía otras cosas por ahí. Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, ¿verdad? Él por problemas con el fisco en España, también tiene esos problemas, ¿no? Pues el mismo Messi también estuvo, pues, acusado precisamente de evadir al fisco en España, y obviamente, bueno, todos estos problemas los siguen de repente jalando y demás, ¿no? Bueno, esos son los temas, los casos precisamente de, de algunos problemas con el fisco, de lavado de dinero con algunos dirigentes del fútbol, algunos jugadores y demás. Decía de Neymar, sí, también Neymar estuvo acusado precisamente por la agencia tributaria de España, precisamente de no declarar ciertos ingresos y demás. Está por ahí acusado su papá, ¿no? Su padre. Entonces, bueno, ya se ha vuelto a veces una constante de estos futbolistas donde, bueno, se manejan cantidades exorbitantes de dinero, y precisamente caen en situaciones de lavado de dinero. Muy bien, muchas gracias a los que me están aquí siguiendo. Y bueno, vamos a ver ya nada más para concluir, que nos quedan unos minutos, precisamente algunas tipologías que está considerando el GAFI dentro de este documento que le comentaba yo hace 20 días. Les recomiendo que lo puedan bajar por ahí de la red, del internet. Es un documento muy interesante, precisamente. ¿Cómo se llama? Me preguntan. Bueno, este es su documento del GAFI, se llama Lavado de Dinero en el sector del fútbol. Es un documento que se publicó por allá del 2009, ¿sí? Y bueno, trae mucha información valiosa. En estos casos o tipologías, ¿verdad? Hay 4 ejes, ya lo habíamos comentado también hace 20 días, respecto a los casos y tipologías de lavado de dinero en el fútbol. El primer eje es las propiedades de clubes en el fútbol. Sí, es realmente donde se conforma este análisis de, pues, el uso del sector futbolístico como instrumento para el lavado de ganancias, obviamente que se obtienen de manera ilícita, de alguna actividad delictiva. El segundo eje es el mercado de transferencias y la titularidad de jugadores. La tercera son las apuestas, y por último los derechos de imagen y la titularidad de la publicidad y mercadotecnia de los clubes también, o de los mismos jugadores, ¿verdad? Por ahí se comentaba al principio, uno de los principales casos y tipologías era precisamente el financiamiento de clubes de fútbol no profesional. Pues es muy común que las inversiones en clubes de fútbol pueden utilizarse para incorporar dinero de origen ilícito, ilegal al sistema financiero, al igual que sucede con el que se produce de actividades delictivas, obviamente al integrarse al sector inmobiliario. La delincuencia, como lo hemos comentado, considera que los clubes de fútbol como instrumentos perfectos para el lavado de dinero. Las inversiones que hacen en los clubes de fútbol, bueno, ya también eso lo hemos externado, constituyen una zona de riesgo para el lavado de dinero debido a la falta de transparencia muchas veces, ¿verdad? Acerca del origen de financiamiento de estas personas, ¿no? Por eso entonces de repente es muy importante ver quiénes son los socios de estos clubes, ¿verdad? Que saber quiénes son, pues obviamente saber de dónde proviene ese financiamiento que te pueda otorgar, ¿verdad? Que le pueda otorgar a estos clubes. Obviamente, también se ha entendido que las inversiones pueden ser
poco claras, oscuras, obviamente todavía dificulta más precisamente el verificar el de los fondos invertidos. Entonces, bueno, es por eso que precisamente en esta tipología se expone precisamente un caso de la forma en que se puede financiar a un club de fútbol no profesional, es decir, de un club amateur. Sucede mucho y de hecho lo tiene documentado el mismo Gafi. También otro de los casos por ahí o tipologías está la inversión en un club con dificultades financieras, ¿sí? Sabemos de antemano que, bueno, el fútbol cuenta con una larga historia de individuos particulares, ¿verdad? Directivos de clubes, frecuentemente por haber obtenido utilidades en otras actividades. Y aquí obviamente es importante comentar que se incluye a las personas políticamente expuestas, a las PEP, que ya hemos comentado quiénes son, ¿verdad? También individuos con ciertos antecedentes delictivos, sospechados en este caso, o incluso conocidos que han invertido precisamente en este negocio de fútbol. Entonces, dado que los clubes de fútbol pueden no ser redituables, porque hemos visto precisamente donde a veces el equipo de fútbol realmente no es redituable, y los retornos de las inversiones que se realizan son pues, prácticamente impredecibles. Es posible que las inversiones no se realicen por motivos de índole meramente económica, sino ¿para qué? Para ocultar precisamente un recurso de procedencia ilícita. Una inversión en el fútbol, en un club de fútbol, perdón, puede otorgar a un delincuente un estatus propicio para su actividad, ¿verdad? Al invertir en el fútbol, las organizaciones a un nivel más en los negocios, ¿verdad? No solamente en el sector local, sino también incluso en el nacional, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues por ahí se tiene también el caso de las propiedades de un club de fútbol, ¿sí? En esta tipología, bueno, también se hace referencia precisamente como pues el adquirir un equipo de fútbol, precisamente se tiene todas las vertientes donde realmente un campo fértil para poder pues invertir recursos que no sabemos de dónde provienen y bueno, pueden finalmente dar una imagen de infraestructura, de apoyo a ciertos sectores de las juveniles, precisamente fuerzas básicas y demás. Entonces, bueno, también ese es un caso aquí que está considerado como una tipología en este documento de Gafi y bueno, pues también los invito a que lo puedan analizar y demás. Bueno, pues por mi parte es todo el día de hoy. Agradezco de antemano su asistencia, su estar aquí como radio escuchas. Desafortunadamente, bueno, nos costó un poquito de trabajo incorporarnos por los problemas que hemos tenido aquí en el servicio de internet. Pero bueno, esperemos que la próxima semana sea mejor, que podamos empezar a nuestra hora habituada, ¿verdad? Y bueno, pues su servidor José Ramón Carrillo Morales, Joserra, les da las gracias, les desea un excelente inicio de semana, ¿verdad? Y bueno, pues los espero aquí el próximo lunes en su programa Fiscametría Global por Anafinet, integrando la cultura fiscal en México. Muchas gracias, que tengan excelente semana y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.